Viva luz es tu verdad. El lunes pasado comenzamos a hablar acerca de la fe, por lo cual nos fuimos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es el capítulo de la fe por excelencia, podríamos decir. El tema de la fe es un tema que mucha gente piensa que es un tema sencillo, pero la verdad que no es así. En realidad es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hoy por hoy existe lo que podríamos decir un verdadero mercado de la fe. A toda la gente se le pide que crea en algo. Y hay gente que cree en un montón de cosas distintas que usted ni se imagina, y en algunos casos cosas muy disparatadas eventualmente. Entonces, uno tiene que preguntarse como cristiano, de manera responsable, ¿son todas las fes iguales? ¿Cuál es la característica de la fe cristiana que la hace diferente a las demás? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es la característica distintiva de la fe cristiana? Para responder esta pregunta, tomamos el lunes pasado, estoy haciendo como un breve repaso, la definición del teólogo del siglo XVI, Zacarías Ursino, teólogo alemán. Él dice: la fe verdadera creada en mí por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, no es solo un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente al otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios, que se me ha concedido la salvación, que estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por medio de Jesucristo. Fíjese que la gente en el asunto de la fe, estoy hablando en términos generales, en el tema de la fe, y también ocurre en la fe cristiana, se queda siempre como a mitad de camino. ¿Y qué es quedarse a mitad de camino? Dicen, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en la Escritura, y la mayoría de la gente dice esto, pero realmente la fe es mucho más que decir yo creo en esto. La verdadera fe es saber cómo esa fe me afecta a mi individualidad, a mi vida, a mi forma de pensar, mi forma de mirar y de interpretar el mundo. Es la fe de entender que yo soy pecador, porque generalmente cuando hablamos de pecado, todos hacemos una bolsa bien grande diciendo todos somos pecadores, pero qué difícil es admitir, yo soy pecador. Me han sido perdonados mis pecados por Cristo, sin embargo, por pura gracia. Cuando yo digo esto, cuando la fe se transforma en algo personal, en una experiencia, es cuando puedo hablar de una verdadera fe. Si no llego a esa experiencia, aunque yo diga creo en Dios, creo en la Biblia, voy a la iglesia y todo lo demás, realmente no ha pasado nada en mi vida. Y lo que se necesita justamente es que la fe esté enraizada profundamente en nosotros, en estas convicciones. La convicción de que yo soy pecador, que no me voy a escudar detrás de que todos somos pecadores, sino que yo soy pecador, que reconozco mi culpa, que reconozco mi falta personal y que en Cristo mis pecados han sido perdonados por pura gracia, y que me he reconciliado con Dios y que por ende tengo la salvación en Cristo. Ahora esto es lo que trae paz al corazón. Esta es la parte de la fe que realmente trae la paz de Cristo al corazón. La verdadera fe es una fe transformadora, porque cuando llego a esta convicción, entonces es cuando siento el perdón de los pecados, la paz, el gozo, la quietud espiritual, la esperanza. Son todas las cosas que vienen cuando la fe es verdadera. Ahora, en la carta a los Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Quiere decir que la fe viene y el Espíritu Santo la despierta. Cuando yo empiezo a escuchar lo que Dios dice, y cuando le escucho no a través de una vocecita que me habla cuando estoy durmiendo ni nada de esas cosas, sino cuando voy al Evangelio, leo el Evangelio y digo, esto es lo que Dios dice. La fe no se conoce por medios rebuscados, por una voz que me habló en medio de la noche o por una visión en particular. La verdadera fe surge por la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora la carta a los Hebreos, que es donde estamos leyendo esto, era una carta dirigida principalmente a los judíos, hebreos que venían del judaísmo, que muchos de ellos se habían acercado al cristianismo, pero creían que esto era una secta más del judaísmo y no tenían esta verdadera fe. Seguían ellos, a pesar de decir creemos en Cristo, muchos seguían con sus sacrificios, con sus rituales, con sus ceremonias, etcétera. Entonces el escritor de Hebreos les explica que la fe cristiana es una fe que no se puede mezclar con la antigua fe del judaísmo, que esa fe antigua es como la sombra realmente de lo que había de venir en Cristo Jesús. Y termina llamando al final del capítulo 10 a una genuina fe en Jesucristo. Y llegamos al capítulo 11 y es un largo muestrario de fe, pero no es un muestrario creado al azar. No es que me acuerdo de todos estos nombres del pasado y entonces los pongo a todos acá, uno detrás de otro en fila, sino que va siguiendo una secuencia que no solamente es la secuencia histórica, sino que es una secuencia que va aclarando en cada uno de los cuadros que presenta algunas de las características especiales de la fe. Y el primer caso que presenta es el caso de Abel. Y para ello vamos a tomar la lectura del versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quién era Abel? El libro de Génesis dice que fue el segundo hijo de Adán y Eva y que a diferencia de su hermano Caín, presentó una ofrenda a Jehová, la cual fue vista con agrado por el Señor. Adán y Eva habían sido expulsados del Edén y tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Cuál es el contexto en el que vive Caín y Abel? Adán y Eva, como dijimos, habían pecado. Habían sido echados del jardín del Edén y esta fue una experiencia traumática que seguramente en alguna ocasión transmitieron también a sus hijos. Abel tenía que conocer ese pasado y conociendo ese pasado tenía que saber que había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Y si no, la conciencia también, claro, es algo inherente a la persona humana. No hace falta que yo conozca los 10 mandamientos para saber qué es pecado. Ahora claro está que los 10 mandamientos tipificó el asunto, pero la conciencia del bien y el mal está en todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las personas. Romanos 2 dice que los pueblos paganos que no tienen ley moral la cumplen o procuran cumplirla por naturaleza, por conciencia. ¿Verdad? La conciencia del bien y del mal es inherente al ser humano, es decir, viene con el ser humano. El poeta griego Sófocles escribe mucho desde la mitología griega. Él vivió en un contexto completamente pagano, lejos de la ley de Moisés, sin duda. Él creía en los dioses, creía en las pitonisas, pero hay algo que está permanentemente presente en sus obras, y es que todos saben que hay que castigar el mal y que el mal existe verdaderamente, y que hay algo que es comportarse bien y algo que es comportarse mal. Fíjese qué interesante. Él no conocía la Biblia. Menos iba a conocer los 10 mandamientos, menos iba a conocer el Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo en su conciencia él hace una distinción y escribe esto es el bien y esto es el mal.
Por tanto, Caín y Abel, conocieran o no lo que había pasado con Adán y Eva, ellos tenían conciencia del bien y del mal. Tienen conciencia de que hay una autoridad superior porque fueron a ofrecer una ofrenda a Dios. Además, tienen libre albedrío, que es la capacidad de elegir, y se presentan ante Dios. Y se presentan con dos sacrificios. Caín, labrador de la tierra, siembra, ciega y recoge del fruto, y entonces trae lo que es el resultado de su trabajo delante de Dios. Abel, que era pastor de ovejas, nómade, se goza de su trabajo y llega el momento en que dice, le voy a dar gracias a Dios, y lleva su ofrenda de agradecimiento a Dios. Ambos tuvieron beneficios y quisieron traer sacrificio de ofrenda delante de Dios. Ofrendaron lo mejor que tenían. Sin embargo, la ofrenda de Caín no agradó a Dios, a diferencia de la ofrenda de Abel, que sí agradó a Dios. Ahora, no fue como dicen algunos, y es que la de Abel fue agradable porque tenía sangre y la de Caín no. Cuidado, la Biblia debe interpretarse siempre por la Biblia misma. Todo eso es solamente especulación. Lo que la Biblia dice es que uno, Abel, tenía una buena conducta y el otro, Caín, tenía una mala conducta. La ofrenda de Caín y Abel no fue por el pecado. Ellos llevaron una ofrenda de agradecimiento y la ofrenda de agradecimiento a Dios se hacía trayendo los primeros frutos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que trajeron sendas ofrendas a Dios, que Caín llevó del fruto de la tierra y Abel llevó lo mejor del ganado. Recordemos que ellos no lo hacían por una obligación ceremonial, sino por gratitud, voluntariamente. Y dice la Biblia que miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y quiero que se fije en este orden. Quiere decir que Jehová primero miró a Abel, miró a la persona y luego miró su ofrenda. No miró la ofrenda primero y después a la persona. Y con Caín pasa exactamente lo mismo. Mira primero a la persona y después mira su ofrenda. Quiere decir que Dios mira a la persona que trae la ofrenda primero y después mira la ofrenda. Y estos dos hermanos, que habían recibido la misma educación seguramente, que creían en el mismo Dios y que ofrecían el mismo sacrificio, no obstante, uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Ahora, ¿por qué Dios rechazó a Caín? Dejemos que Dios mismo lo explique. Allí en Génesis 4:6, cuando dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y es en estas palabras donde encontramos la explicación de por qué su ofrenda fue rechazada. ¿Qué es lo que Dios vio? Vio que no había una conducta acorde con la que Él demandaba. En esa conciencia del bien y del mal, Él hacía el mal y traía el sacrificio igual. Y Dios rechaza la ofrenda porque Caín, aunque cumple con la ofrenda, aunque cumple con el sacrificio, no está cumpliendo con su conducta. No está haciendo lo correcto. No sabemos cuál era el pecado de Caín. La Biblia no lo dice. Pero Dios no aprobó la ofrenda, y no aprobó la ofrenda porque es una incoherencia entregar una ofrenda a Dios sabiendo que hay cuentas que deben ser arregladas primeramente con Él. Él quería entregar a Dios una ofrenda positiva cuando su vida era lo que Dios analizaba, era negativa. La ofrenda a Dios viene precedida siempre por la vida. Y Dios siempre mira primero la vida y después mira la ofrenda. Nunca mira primero la ofrenda y después la vida. Y a diferencia de Caín, Abel dice la carta a los hebreos que Abel era un hombre de fe. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Abel vivía buscando agradar a Dios, lo que significa que cuando su conciencia hablaba, él sabía cuándo estaba haciendo el mal y trataba de hacer el bien. Y es la primera vez que se le pone a un hombre de la historia el término de hombre justo, que como ustedes saben, no significa que él no se equivocaba nunca, sino que siempre estaba buscando estar en una correcta relación con Dios.
¿Qué significa esto? ¿Que Abel no pecaba? No. Abel también cometía pecado, sin duda, pero él se daba cuenta y se arrepentía y se acercaba a Dios porque sabía que esa no era la conducta que había que tener. Él luchaba contra eso. La fe se ve en la conducta de la persona y esto es lo que da legitimidad al sacrificio. Quiere decir que viene Caín, pero no está avalado por la vida. Y viene Abel y pone un sacrificio y es más excelente porque realmente representa lo que está pasando adentro, lo que él está buscando. En alguna forma, Dios le comunicó su complacencia, aunque no sabemos de qué manera. Después la gente se ha imaginado muchas cosas, que el humo que subía o que no subía, que el fuego, que todo lo demás, pero esto forma parte de la especulación nada más. No sabemos cómo, pero Dios le mostró a Abel que su ofrenda era aceptada y Caín se dio cuenta de que Dios no había aceptado su ofrenda. Ahora, ¿cuál es el principio que destaca el pasaje? Juan le aclara en su primera carta, aclara esto ahí en 1 Juan 3:12, cuando dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es la explicación por qué él no actuaba bien. Él actuaba de manera incorrecta, contra la voluntad de Dios, pero su hermano sí actuaba bien. Quiere decir que Abel se destacaba al obrar de manera diferente a su hermano. El obrar opuesto, obrar malas obras y obrar justas obras era lo que diferenciaba a estos hermanos. Son dos casos totalmente diferentes. Y en este primer ejemplo que aparece acá en la carta a los Hebreos capítulo 11, queda establecido de que la fe no es solamente una manera de creer. Porque si usted separa a Caín y a Abel y le pregunta a Caín, cuénteme Caín, ¿usted cree en Dios? ¿Qué cree que le iba a contestar? Sí, claro, yo creo en Dios. Y dígame Caín, ¿cree usted que Dios es un Dios justo? Sí, claro, yo creo que Dios es un Dios justo. Y si usted le hace estas mismas preguntas a Abel, él le respondería exactamente lo mismo, sin duda. Lo que Dios estaba mirando realmente es que en Caín está lo que se llamaría la fe muerta y en Abel la fe viva. Entonces la fe está unida a la obra, al obrar de la persona, como dice Santiago capítulo 2. Entonces, cuando vamos a Hebreos y vemos este collar de perlas de la fe, después de hacer la definición de la fe y después de decir que la fe es la que me permite entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el autor empieza a desgranar ciertos detalles de la fe. El primero de los detalles es este: la fe está relacionada directamente con la conducta de la persona. La aceptación de Dios viene si la fe se manifiesta en la conducta de la persona. Este es el primer principio que establece Hebreos. Cuando empieza con los ejemplos, comienza con el ejemplo de Abel. Caín y Abel se acercaron con una determinada fe, pero Caín tenía una fe muerta y Abel tenía una fe viva. Y claramente Dios demanda una fe viva, una fe encarnada, demostrada en el diario vivir. ¿Se entiende? Un día Jesús se encuentra con la mujer samaritana, al lado del pozo de Jacob. La mujer samaritana quiere entrar con Jesús en una discusión religiosa, porque los samaritanos pensaban distinto que los judíos en cuanto a la forma de adoración. Entonces los judíos tenían en Jerusalén su templo y adoraban allí, y los samaritanos tenían el templo en Gerizim, en Samaria, y adoraban allí. Por lo tanto, había dos montes de adoración. Y el gran conflicto era que cada uno defendía su monte como el monte donde había que adorar a Dios. Los samaritanos, la samaritana lleva a Jesús a ese terreno. ¿Dónde hay que adorar?, le pregunta. ¿En este monte o en el otro? ¿Y qué le contesta el Señor? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Fíjese que Jesús no dice en espíritu, Él dice los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la adoración sea no solamente en espíritu, sino también en verdad. Quiere decir que yo me inclino ante el Dios espiritual, pero además estoy viviendo dentro de la verdad de ese Dios y le traigo la verdad de mi propia vida. Y si no hay verdad en mi vida, por más que yo adore a Dios, por más que le cante, por más que le alabe y todo lo demás, no sirve de nada. Entonces se establece que lo que Dios está mirando es tu fe y está mirando mi fe. ¿Qué es lo que mira cuando mira nuestra fe? ¿Que la fe que yo tengo es grande o es pequeña? No. Él está mirando qué es lo que produce la fe en mi vida. ¿Cuáles son las obras que realizo a partir de esa fe que ha sido encarnada en mi vida? Llegamos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Allí en los capítulos 2 y 3 nos encontramos con 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor, y es el Señor Jesucristo el que le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia. Ahora, ¿cómo empieza cada una de estas cartas? No dice el Señor: yo conozco tu fe. Él dice: yo conozco tus obras. Y el hecho de que Él repita: yo conozco tus obras, significa que está mirando el resultado de la fe. No es que no mire o no le importe la fe, sino que está mirando lo que la fe ha producido en aquellas personas, en aquellas iglesias. Yo conozco tus obras, y por las obras está midiendo la veracidad, la autenticidad de la fe que se proclama. Quiere decir que el obrar está íntimamente ligado con la fe. Pablo, cuando escribe a los Corintios, y con esto ya voy terminando, les dice allí en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pero ¿qué hago yo para saber si estoy en la fe? ¿Me someto a un examen teológico para medir mis conocimientos acerca de la fe? No. Tengo que mirar cómo obro. Tengo que observar mi conducta, mi manera de conducirme, y eso me demuestra si yo estoy en la fe o no estoy en la fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque ofreció más excelente sacrificio porque su obrar, el obrar de Abel, era consistente con la fe que tenía. Su fe no era mera declamación, era conducta, porque la fe se muestra en el obrar. Cuando el apóstol Pablo escribe: examinaos a vosotros mismos, no está diciendo examina tu doctrina, le está diciendo examina tu conducta. El fariseo en tiempo de Jesús hacía más énfasis en la parte minuciosa de la doctrina, pero no analizaba la vida. Y Dios dice: si tienes una mala doctrina, pero buscas realmente al Señor, vas a seguir enderezando eso, lo vas a ir conociendo. Pero si tienes una buena doctrina y tienes una mala conducta, simplemente no tienes fe. Por eso en la parábola del samaritano Jesús elogia al samaritano. Y cuando llegaron los 10 leprosos, ¿recuerdan? Jesús elogia al leproso que vuelve y dice: y este era samaritano, como diciendo, este no conocía todo, este no tenía la doctrina correcta, pero en lo que sabía obraba. Y lo que Dios miraba era eso, que la fe obre. Por lo tanto, en la primera perla que tiene este collar de ejemplos que encontramos aquí en Hebreos 11, encontramos este ejemplo de Abel. Este ejemplo nos está dando una de las bases fundamentales de la fe, que la fe tiene que ver con la obra de la persona, que se manifiesta en la conducta. Pablo dice en Efesios que somos salvos por la fe, pero también dice: y somos salvos para buenas obras. Quiere decir que la fe salvadora que nos lleva a Jesucristo, después nos lleva a obrar de una determinada forma, y lo que Dios analiza, de donde toma el examen, es en el cómo se manifiesta la fe mediante las obras de justicia. Entonces, es eso lo que me está dando la dimensión de la fe, y por eso se pone acá que la fe de Abel era una fe excelente. Excelente.
¿Por qué? Porque comparada con la fe de Caín, a éste le falta el ingrediente fundamental. Por tal motivo Dios tiene que rechazarla. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces yo leo esto y digo, mi fe tiene que estar viva, mi fe tiene que obrar, tiene que ser demostrada. Y acojo la invitación que hace Pablo. Examinaos a vosotros mismos, porque esto es fundamental. Examinar si mi fe es como la de Abel, porque pudiera ser que sea como la de Caín, que Dios no lo permita nunca. En este primer ejemplo de la fe verdadera, se pone como piedra angular el ejemplo de Abel, el hombre que entendió que la fe había que llevarla siempre a la práctica, porque la fe no es un asunto de teoría, sino que es un asunto que tiene que ver con la vida misma.